es desarrollar la unidad 8 que hace mención a la sentencia. En estos 80 minutos vamos a tratar de desarrollar la sentencia en su concepto definitivo, vamos a ver las formas y las partes de la sentencia, vamos a ver el deber de fundar, que no es ni más ni menos que el principio de congruencia y el iuria novit curia, la implicancia que tiene en este deber de fundar, y sin lugar a dudas no voy a estar sola, voy a estar en compañía del doctor Quiroga, que va a desarrollar la cosa juzgada. Si bien en una unidad lo suficientemente vasta, vamos a tratar de desarrollar en su plenitud todos los conceptos trascendentales para que ni más ni menos represente una utilidad para ustedes, no solo en la intención de rendir el examen final, sino también para el desarrollo de las actividades próximas. Como bien lo saben, no solo esta clase está destinada para aquellos alumnos que están próximos a rendir, que es usual la presencia de estos alumnos, sino también y especialmente para aquellos alumnos que están cursando. Sin mucho más que adelantar, me gustaría, por supuesto, invitarlos a participar. La intención es que podamos sentirnos un poco más cerca a través de la virtualidad y en estas clases sincrónicas. Y me gustaría manejar los saberes previos que ustedes manejan con respecto a las resoluciones judiciales. Porque si bien en esta clase vamos a desarrollar el concepto propio de sentencia, la sentencia responde o forma parte de las resoluciones judiciales que se dictan en un proceso judicial. Para esto, es importante que podamos manejar los saberes previos que hemos desarrollado, que hemos podido ver a lo largo del semestre pasado, ni más ni menos, cuando analizábamos los distintos tipos de resoluciones judiciales, cuáles eran sus requisitos formales y cuál es la implicancia que tienen estas dentro del proceso judicial. Asimismo, para comenzar a desarrollar esto, siempre utilizo referencia a Podetti, ni más ni menos, como ustedes saben, es el anterior codificador del Código Procesal Civil de Mendoza, que se derogó en el año 2017. Podetti sigue siendo útil hasta el día de hoy, hacía una clasificación de las etapas del proceso. Esta clasificación de las etapas del proceso lo utilizo siempre como disparador en la gran mayoría de las clases para que ustedes les ayuden, ni más ni menos, a establecer cuál es el valor que tienen las distintas etapas, a jerarquizar a las etapas y a saber qué función cumple cada una de las etapas dentro del proceso. Porque lo cierto es que no todas tienen la misma importancia. Podetti mencionaba que dentro de las etapas teníamos las normales esenciales, las normales no esenciales y las meramente posibles. Dentro de las normales esenciales, ¿alguno de ustedes se anima a decir cuál de las etapas o cuál acto procesal era fundamental que se desarrolle en el proceso para considerarlo proceso? Porque si no, en cuyo caso de no estar presente este acto procesal o esta etapa procesal, podría considerarse el proceso como nulo. ¿Alguno se acuerdan? La demanda, el traslado de la demanda y la sentencia. Perfecto, Facundo. Esas son las etapas normales y esenciales. La demanda propiamente porque contiene ni más ni menos la pretensión. La pretensión tiene una utilidad fundamental, no solo porque reviste aquellos derechos vulnerados que sufrió el actor, sino además porque en la demanda, al fijarse la pretensión, se está mostrando los límites en los que debe fundarse la sentencia. Como bien vos lo dijiste, Facundo, el otro acto procesal es la notificación. Mucha atención a esto, porque con la intención de la notificación se trata de garantizar, ni más ni menos, el derecho de defensa del demandado. ¿Sí? Es un acto fundamental y dice Podetti que es normal y esencial. Y el otro que mencionó Facundo no es ni más ni menos que el que vamos a desarrollar en esta clase, que es la sentencia. Obviamente, cuando nosotros veíamos el concepto de proceso, decíamos que era esa serie concatenada de actos que iniciaba con una demanda y que concluía con una sentencia. Dentro de este proceso hay actos que derivan propiamente de las partes y hay actos que derivan propiamente del juez.
Cuando nosotros decimos que las resoluciones judiciales emiten propiamente de los jueces, es porque el juez es aquel que tiene la dirección del proceso. El juez establece esta dirección del proceso a través de las resoluciones judiciales, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento, pero me gustaría que en esta línea de pensamiento habláramos ahora de las etapas no normales, no esenciales. ¿Cuáles son? ¿Alguno se acuerda o puede mencionar algunas? La contestación demanda también sería una. Exacto. Muy bien, Facundo. Y no sé, se me ocurre también el ofrecimiento de prueba. Bueno, ahí no sé si alguien más me puede ayudar. Está muy bien, está muy bien. ¿Hay otro que se anime y que quiera participar? Recuerden que la Doctora, intención... Sí, sí, diga, diga. la reconvención podría ser una posibilidad. Podría ser posible, pero estamos dentro de los normales no esenciales, entonces podríamos decir, ¿por qué normales no? no esenciales, Los perdón. normales no esenciales, podríamos decir... Desaprobado. Sí, usted acaba de ser desaprobado. Pero los normales no esenciales podríamos, como bien dijo Facundo, la contestación, porque está dentro de las actitudes del demandado. También podríamos hablar de los alegatos, podríamos hablar de los recursos ordinarios, ¿por qué no? Una aclaratoria, ¿por qué no? Una apelación también sería factible dentro de los normales no esenciales. Y por último, si encontramos los posibles, que era lo que el doctor se adelantó. En esos casos, los posibles están regulados, podrían suceder, pero no es lo normal. Esto no significa que no acontezcan. En ese caso, si encontramos, por ejemplo, las excepciones de previo y especial pronunciamiento, serían etapas posibles dentro del proceso. El recurso extraordinario provincial es posible, así también como la ejecución de sentencia o los incidentes. Dicho todo esto, vamos a rememorar lo visto en el semestre pasado y me gustaría, si alguno de ustedes, además de Facundo, por supuesto, se anima a emitir o a esbozar algún concepto, no es necesario que sea a rajatabla, por más de que tengamos a la doctora Merletti y al doctor Rizopatrón, no hay ningún problema, la intención es que ustedes participen, a animarse a decir qué es lo que es un decreto. ¿Nadie se anima? Bueno, no hay problema. Vamos a empezar entonces con el material. ¿Querés, Leandro, pasar a la siguiente filmina, por favor? Bien. Esto es un poquito lo que habíamos hablado al comienzo. Las resoluciones, la expresión resolución deriva del latín onis, que significa desenmarañar. Propiamente, habíamos mencionado recién que el juez se expresa en el proceso a través de las resoluciones judiciales, ¿sí? Esto hace a que en el ámbito judicial reciben este nombre todos los actos del juez, tomados en el curso y como consecuencia de un proceso, ¿sí? En otras palabras, la expresión resolución judicial es comprensiva de todas las decisiones que constan en el expediente y que emanan del juzgador o del secretario. Atención con esto, porque que emanan del juzgador o del secretario no es una mención general a todas las resoluciones. No es que cualquier secretario de un juzgado podría dictar una sentencia judicial, de ninguna manera. Pero el artículo 88, apartado 3, posibilita en aquellos decretos que son de mero trámite debido a la urgencia, en donde puede estar emanado del secretario, ¿sí? Pero eso jamás podría corresponder en un auto o podría responder, en el cuyo caso, y de ninguna manera, a una sentencia judicial definitiva que resuelve el conflicto o que resuelve el fondo de la cuestión. Ahí Pamela nos pregunta, ¿puede ser que con el decreto se resuelvan cosas de mero trámite? Por supuesto, está perfecto, Pamela, lo que estás diciendo. Porque en realidad, si pasamos a la otra filmina, Leandro, por favor, dentro de la clasificación, vamos a hablar de los decretos, de los autos y de las sentencias. Pasemos a la siguiente. Para contener lo que acaba de decir Pamela, los decretos son decisiones que tienen por finalidad precisa el desarrollo o la marcha del proceso.
no dirimen la controversia alguna y no requieren sustanciación ni discusión previa. En este caso, tenemos decretos de mero trámite. Es aquella resolución judicial, indudablemente, que sin necesidad de fundamentación tiene el efecto de hacer avanzar el proceso, ¿sí? No necesitan fundamentación y la única finalidad es que el proceso avance. Dicho esto, ya tenemos lo que es, a grosso modo, lo que son los decretos. ¿Quién se anima ahora a decir que es un auto? Puede ser, profesora, que el auto sirve para resolver un incidente. Por supuesto, está muy bien ese concepto. Decimos entonces que todo auto es una resolución judicial que, a diferencia del decreto, requiere de fundamentación. En este caso sí es importante que el auto conste de fundamentación y de sustanciación. Decide sobre un incidente en el curso del proceso, pero no resuelve sobre el fondo de la cuestión. Esa es una diferencia fundamental que vamos a encontrar más adelante con respecto de la sentencia. Allí, ustedes tienen que tener en claro que cuando resuelve sobre estos incidentes, puede ser que sea sobre incidentes nominados o sobre incidentes innominados. En ambos casos, por ejemplo, si fuese un incidente innominado, seguirá el trámite del artículo 92 y 93. Pero si fuera un incidente nominado, como podría ser, supongamos, un incidente de nulidad, en ese caso deberás tener el trámite específico que regule el propio Código Procesal, ¿sí? Pero muy bien, el aporte que has hecho, efectivamente ahí ustedes tienen el concepto, son las decisiones que dirimen previa sustanciación todas las cuestiones accesorias planteadas dentro del proceso, no es ni más ni menos lo que hace mención a los incidentes propiamente dicho, y es decir que se pronuncian sobre una instancia incidental nominada e innominada. Ahora sí, partiendo de la clasificación de las resoluciones judiciales, podemos hablar de lo que es la sentencia. La sentencia, etimológicamente, proviene de sentire. Es lo que el juez siente ante la controversia jurídica que se ha seguido. Sentimiento que debe expresarse con palabras, las cuales has de ofrecer una verdadera hilación y representar una construcción lógica y tener soporte legal. Esa definición es de Sentis Melendo, y la próxima definición que aparece en la filmina es una definición de Podetti. Podetti dice que es un acto procesal del juez que pone fin a la cuestión de fondo, que motivaron el proceso, haya o no controversia, y sea cualquiera el objeto perseguido. Cuando hablamos de que las sentencias deciden sobre el fondo de la cuestión, sobre el motivo del proceso, ¿a qué hace referencia sobre el fondo de la cuestión? ¿Ustedes qué creen? Ahí está haciendo referencia al derecho sustancial, digamos, a la pretensión, al objeto de la pretensión. Y al petitorio, más que nada. Bien, nosotros podríamos decir entonces que, por ejemplo, en la demanda, ¿el objeto de la demanda es un objeto mediato o es un objeto inmediato? Tiene ambos. La demanda tiene ambos, porque en realidad el objeto que está contenido dentro de la demanda constituye para el juez un objeto mediato, porque deberá someterse a otras etapas dentro del proceso para ver si efectivamente la pretensión del actor está fundada en derecho y en hecho, ¿sí? Y la petición, que también es un requisito y es un elemento de toda demanda, constituye para el juez un objeto inmediato. En ese caso estamos completamente de acuerdo, pero cuando el artículo propio del Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de Mendoza hace mención a que resuelven sobre el fondo de la cuestión, está haciendo mención a que resuelve la contienda, a que resuelve el conflicto. Y establece una particularidad,
que esta resolución de este conflicto debe realizarse en 30 días. Y eso lo dispone el propio artículo. ¿Quedó claro, Facundo? Sí, quedó claro, totalmente. Perfecto. Muy bien. Gracias. No, por favor. Hay una cosa importante, si volvemos, Leandro, a la filmina anterior, antes de pasar a esta, que también es importante, pero vamos a la anterior. Cuando hace mención, y esto lo voy a decir, después lo vamos a desarrollar con mayor especificidad. Cuando hace mención a la verdadera hilación y a representar una construcción lógica, ahí está adelantando el propio concepto una trascendencia que debe tener toda sentencia. Que no es solo la fundamentación como requisito genérico de todas las resoluciones judiciales, que es la fundamentación, sino además hace mención al deber de fundar, al principio de congruencia que debe tener toda resolución judicial y propiamente hablando toda sentencia judicial. Ya vamos a elaborar también no solo los requisitos que hacen mención a la sentencia, sino también las partes que debe tener esta sentencia. Y hay partes de la sentencia que son fundamentales para considerar que esta sentencia es válida, porque podría suceder que estos requisitos a veces no estén presentes del todo, y en ese caso, a pesar de que esos incisos que están regulados en el artículo 90 no están contenidos en esa norma particular, que es la sentencia, así todo no sería considerada una sentencia inválida. Eso es importante que ustedes lo diferencien, porque por ahí son detalles que aparecen de una errónea comprensión en las mesas de exámenes. Ya lo vamos a desarrollar con mayor tiempo para que quede lo suficientemente claro y podamos seguir adelante. Ahora sí, Leandro, pasemos a la siguiente filmina, que es como un modo de cerrar con esta teoría, con esta idea, mejor dicho, de lo que es la sentencia. La sentencia como acto procesal es un hecho, y es también un acto jurídico, ¿sí? La sentencia es un documento, y tiene por fin la aplicación correcta del derecho a las pretensiones de las partes. Como bien les había mencionado anteriormente, la pretensión de la parte fija este límite en donde el juez debe resolver el conflicto. ¿Y esto por qué es importante? Es importante por el principio de congruencia que les mencionaba recién. Y ahí vienen a jugar otros dos conceptos como es el extra petita y el ultra petita, ¿sí? Que ya lo vamos a desarrollar. Pasemos a la siguiente. Bien. En este caso, vamos a hablar de lo que es la función. La función del juez es dictar sentencias poniendo fin a las cuestiones planteadas por las partes. Es por ello que en sentido funcional, es por ello que en sentido funcional la sentencia es el resultado objetivo del cumplimiento por el juez de su labor específica, el hecho para el cual fue creada la función del órgano judicial que el Estado pone a cargo del juez. En sentido formal y sustancial, la sentencia es la expresión gráfica de la síntesis del pensamiento lógico jurídico y la voluntad del juez frente a lo que pretendido, lo reconocido, lo resistido y lo probado en un proceso. Sigamos en la próxima filmina. El plazo es otro punto importante. Recién yo les había mencionado que la sentencia para resolver el juez tiene 30 días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado, conforme así lo dispone el artículo 86, inciso 4. Pasemos a la siguiente. No hay ninguna duda que los decretos deben emitirse a los 2 días, los autos deben resolverse a los 10 días y las sentencias deben resolverse a los 30 días. El problema es que el artículo no especifica desde cuándo queda en estado. ¿Y esto qué significa? Ni más ni menos desde cuándo van a empezar a correr esos 30 días. Una de las interpretaciones que aparece en el código comentado, dirigido por Rawek en Nuevo Código, hace mención a que el efecto principal del decreto, que llama autos para resolver, una vez que éste se encuentra firme, es que comienza a correr este plazo para que el juez pueda dictar sentencia. La firmeza del llamado a resolver se producirá
hace una interpretación aquí, luego de vencido el plazo de los 5 días de la notificación simple del decreto que lo ordena. ¿Ustedes se acuerdan cómo se notifica de manera simple dentro de un proceso judicial? ¿Cuál es la notificación simple? Es por lista, profe. Exacto. La notificación simple es la notificación por lista. Entonces, podría suceder que una de las partes, a pedido de parte, solicita en un escrito judicial que se llame autos para resolver. En ese momento, el juez va a hacer el debido llamamiento a autos para resolver y va a salir ese decreto publicado en lista. Miren la trascendencia. ¿Por qué es un decreto? Porque no requiere sustanciación y porque la intención principal en este caso también se cumple. ¿Y cuál es la intención principal? Que se pase a la siguiente etapa, ¿sí? Allí, una vez que salió en lista, interpreta que 5 días desde que se lo notificó en lista, de allí se ordena propiamente y empiezan a correr los 30 días para que el juez dicte sentencia. ¿Se entendió esta parte? Sí, perfecto, profe. Va, Muy ¿no? bien. Profe, Sí, sería entonces al día siguiente de que se cumplen los 5 días de la publicación en lista, empezarían a correr los 30 días. se notifica en lista. Sale, supongamos, hoy. 5 días hábiles después, tiene el plazo de 30 días, comienza a correr. Esa sería la interpretación que hacen basándose en el artículo 131. Uno podría disentir en esta cuestión, porque cuando nosotros hablamos de que efectivamente un decreto, el decreto tiene 2 días para notificarse. Entonces, la interpretación que hacen del artículo, incluso se van al artículo 131, que ya está en el apartado de recursos, ellos interpretan propiamente que, vencido recién el plazo de los 5 días de que se lo notificó en lista, se ordena que el juez tiene 30 días para dictar sentencia. Esto es muy importante, porque ya cuando veamos dentro de los requisitos de la sentencia, vamos a ver claramente que uno de los requisitos, no solo propio de la sentencia, sino también presente en todas las resoluciones, es que como resolución judicial cuente con un lugar y con una fecha. Por eso yo a los alumnos de la Comisión 1 les había hecho esa observación de que por ahí cuando habían presentado sus demandas habían cometido el error de poner lugar y fecha. Pero en realidad habíamos explicado en ese momento que los que llevan lugar y fecha son las resoluciones judiciales. Y esto es importante porque no solo hace a la posibilidad de controlar que efectivamente quien emitió esa resolución judicial, sea un juez o sea un tribunal, se encuentre investido de jurisdicción y de competencia, sino también a que esa resolución cumpla con el dictado de tiempo oportuno. Y si no lo fuese, entonces nos encontraríamos ante una situación de morosidad judicial, ¿sí? Quedando ya claro desde cuándo se empiezan a contar estos 30 días, podemos pasar a la siguiente filmina. Antes de querer desarrollarles los requisitos de la sentencia que están puestos en el artículo 90, me gustaría hacer una mención o tratar de recordar junto con ustedes cuáles fueron los requisitos genéricos de las resoluciones. Voy a responder ahí, Jimena, eso sí es algo que yo quiero aclarar. Todo este material, acompañado además del material bibliográfico, va a estar disponible en el aula virtual. A partir de hoy, junto con el doctor Quiroga, lo hicimos visible para todos, ¿sí? Si hay algunos alumnos que por ahí no tengan acceso al aula virtual o no lo puedan descargar o demás, pueden, sin ningún inconveniente, pedirnos el material a nosotros a través del correo electrónico, se lo acercamos, no hay ningún problema con respecto a eso. Bien, pasemos entonces, antes de mencionar los requisitos del artículo 90, que se van a dar cuenta que están sumamente vinculados con los del artículo 88, me gustaría entrar un poquito mayor en detalle, que es un poco más o menos lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Hay una cosa trascendental con respecto al artículo 88. Si bien son los requisitos, como les dije recién, genéricos a todas las resoluciones, es decir, aplican a los autos y aplican también a los decretos, en el inciso 1 hace mención a
requisitos propios del idioma y del lugar y de la fecha. El del lugar y de la fecha, como bien lo mencionamos recién, es la posibilidad que el día de mañana ustedes como abogados litigantes van a tener para controlar que efectivamente el juez que la dictó esté investido de jurisdicción al momento de su dictado, tenga la competencia, y eso está íntimamente asociado también al lugar, y a su efectivo ejercicio del cargo, porque podría ser un juez que efectivamente no está investido del cargo y no podría dictar sentencias judiciales, ¿sí? Y por supuesto, al dictado en tiempo oportuno para evitar la morosidad judicial. Esto tiene una relevancia trascendental con respecto a la validez de las resoluciones judiciales, no solo de las sentencias. Y el idioma tiene que ser obviamente expresado en idioma español, tienen que estar por escrito, y ahí se planteaba la situación de qué hubiese pasado en aquellas resoluciones judiciales que se dictan oralmente. Como ustedes lo saben, en este nuevo proceso de conocimiento hay instancias de desarrollo oral de los actos procesales, y en el cuyo caso de que se dicten resoluciones en una audiencia, ¿por qué no?, ya sea inicial o final, en ese caso se deben deben ser asentadas esas resoluciones en las propias actas que son emitidas a tal efecto, ¿sí? Ese es con respecto a uno de los requisitos genéricos que hacían mención a todas las resoluciones judiciales. Esto es para que evitar ni más ni menos que la resolución esté afectada de nulidad. Otro de los requisitos que podríamos mencionar es con respecto a los fundamentos. Los fundamentos, dice el Código en el artículo 88, que deben ser emitidos de manera simple, clara, sencilla y breve. Esto hace mención, ni más ni menos, a que tanto los tribunales como los jueces deben resolver siempre según la ley y ejerciendo, por supuesto, sus funciones. Esta contemplación, presente también en el artículo 88, hace mención a normas que están contempladas en nuestra Constitución provincial, que son el artículo 148 y el artículo 149 de nuestra Constitución provincial. Lo extraño es que esto de la fundamentación, que toda resolución debe ser fundada, no está contemplado en nuestra Constitución nacional. Sí está contemplado en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 3, cuando le impone a los jueces que resuelvan asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada, ¿sí? Vuelve a utilizar el término de la fundamentación. Esto, ¿por qué me tomo el tiempo de desarrollar este requisito genérico? Porque esto constituye un deber para los jueces, es un derecho para las partes y es una garantía para el sistema republicano y democrático de gobierno, ¿sí? Es súper trascendente. El hecho de que no esté contenido como norma específica de la Constitución Nacional no significa que haciendo una correcta interpretación de todas las normas, efectivamente esté presente que es un deber de los jueces fundamentar sus resoluciones judiciales. Cuando pasamos al inciso 3 del artículo 88, habla de otro requisito trascendental y fundamental, que es la firma. Dice que debe ser las resoluciones judiciales pronunciadas y firmadas por el juez. Esta firma puede ser tanto física como digital, ¿sí? Y debe ser, por supuesto, dictada por su propio emisor. Dicho todo esto, podemos ahora desarrollar el artículo 90, porque está íntimamente vinculado y porque tiene coherencia con el artículo 88. En el inciso primero, el artículo 90 establece como requisito de la sentencia el lugar y la fecha, el número, la carátula del expediente y el nombre de los litigantes. En este caso, estos requisitos, como bien les decía, están concatenados con el artículo 88, pero hacen a lo que podríamos denominar las vistas, que es una designación de las partes y es una designación del expediente. Ustedes ahí van a ver, deben ser escritas, contendrán el lugar y la fecha en que se dicten y serán pronunciadas y firmadas por el juez
en los tribunales unipersonales, y en los colegiados deberán pronunciar y firmar todos los miembros del tribunal, o solo el que entendió en la causa. Si pasamos a la siguiente filmina, ahí yo les he puesto, para que ustedes lo puedan materializar, van a encontrar una de las sentencias que estaba publicada en la lista diaria. Yo siempre les recomiendo y los invito a que ustedes sean curiosos, vayan a la página del Poder Judicial, consulten la lista diaria, y ahí van a poder ver, ni más ni menos, cómo son los decretos, cómo son los autos, cómo son las sentencias. Para que ustedes lo puedan materializar, yo les acompañé ahí. Ustedes van a ver, está marcado claramente Tribunal de Gestión Asociada Primero, Poder Judicial de Mendoza, el número de la foja, el número de expediente. ¿Alguno sabe, de los que está escuchándonos ahora, cuál es el número de expediente de toda esa seguidilla de números? ¿Puede ser el que está marcado con los asteriscos? El que está marcado, no. El que está marcado con los asteriscos no es el número de expediente. El número de expediente está debajo de la foja. El problema es que a veces con la lectura que hacen muchos se confunden, piensan que el número de expediente comprende a todo ese número, pero en realidad el número de expediente sería 251-130. Ese es el número de expediente. Luego van a encontrar la carátula. Ervin Jonathan Yael Gastón contra Moyano Montero Gustavo Javier y otros por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. Y acá está la trascendencia de demarcar no más ni menos el lugar y la fecha. Mendoza, 2 de octubre del 2020. Y vistos, dice en esta parte, el llamamiento de autos para sentenciar. O sea, ahí ustedes pueden darse cuenta, el acto previo a la sentencia judicial propiamente dicha es el llamamiento de autos. Y justo se encontraba en la foja anterior, que era la foja 201. De los arriba intitulados, se refiere a la carátula, de los que, y queda puntos suspensivos, que ya vamos a ver cuál es la siguiente parte de la sentencia. Ahí ustedes pueden materializar que está presente los requisitos del inciso 1 del artículo 90, ¿sí? El lugar, la fecha, el número de expediente, el nombre de la carátula y los nombres de los litigantes, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir que son considerados los vistos. Pasemos a la siguiente filmina. Luego tenemos el inciso 2. El inciso 2 hace mención a una relación sucinta de las cuestiones planteadas. Esto es lo que usualmente se denomina los resultandos. Los resultandos es la identificación de las partes, es la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio y una breve relación, dice aquí, de los trámites sustanciales cumplidos en el expediente. En pocas palabras, el inciso 2 hace mención a los resultandos. ¿Qué son los resultandos? Es una síntesis de la secuencia de actos que acontecieron dentro del proceso. Si pasamos a la siguiente filmina, van a poder materializarlo. En este caso, ustedes van a ver ahí en el resulta. Dice propiamente que se presenta un abogado en representación del actor. En esta parte, lo que hace el juez es ni más ni menos ver el expediente, desde que se formó esa carátula hasta el momento en donde a él le toca resolver todos los actos que acontecieron dentro del expediente. Pero en esta parte, que son los resultandos, el juez no emite una opinión, aún todavía no lo hace, simplemente lo que hace es una descripción de los hechos, y de los hechos que acontecieron dentro del proceso, es decir, de los actos que acontecieron dentro del proceso. Esta parte es importante que ustedes lo entiendan. Yo les he puesto ahí los resulta o resultando, que en realidad es una parte muy pequeña de la sentencia. La sentencia es bastante larga. Ustedes pueden buscarlo, como vuelvo a invitarlos otra vez a la lista diaria, y consultar toda la sentencia
digamos, toda la sentencia completa. Lo que he puesto ahí son algunas partes para que vean que efectivamente estas partes están presentes en todas las resoluciones, propiamente en todas las sentencias, porque si no, entonces la sentencia sería nula. Pasemos a la siguiente filmina. Próximamente vamos a desarrollar el inciso 3. El inciso 3 dice que las consideraciones de las cuestiones bajo su aspecto de hecho y jurídico, meritando la prueba y estableciendo concretamente cuál o cuáles hechos conducentes, que obviamente deben ser controvertidos, se juzgan probados. Ahí está el quid de la cuestión. En esta parte que sí son los considerando, lo que se hace es una exposición de los motivos o los fundamentos que lo determinan a adoptar al juez una u otra solución para resolver la causa. Acá es muy importante esto, porque efectivamente es donde el juez hace el correspondiente análisis de la contienda. Acá ve desde el aspecto de los hechos, ve el aspecto del derecho, meritúa la prueba, es ahí en este momento donde se realiza la valoración de toda esa prueba que fue debidamente ofrecida, debidamente admitida y debidamente producida, ¿sí? Con este análisis que hace el juez, efectivamente es ahí donde se empieza a dilucidar cuál va a ser, ni más ni menos, la próxima parte de la sentencia. Pero, si pasamos a la siguiente filmina, van a poder ver, ahí están los considerando. Dentro de los considerando, el juez hace toda una mención. En ese caso, el juez puede valerse no solo del principio de congruencia que debe estar presente, como yo les decía, el límite está fijado a través de la pretensión y a través de las defensas presentes ya sea en la demanda o en la contestación, sino que también tienen la trascendencia de que el juez tiene delimitado el campo de resolución, ¿sí? Entonces el principio de congruencia debe estar presente y se va a materializar en los considerandos. Ahí se va a ver efectivamente esta hilación lógica, ¿sí? Esto es fundamental en la siguiente filmina. Con mayor detalle, hoy ustedes van a poder ver que efectivamente el juez comienza a tomar una posición, ya empieza a dilucidar lo que va a ser la otra parte de la sentencia. Pasemos a la siguiente filmina. El inciso 4 habla de la decisión expresa y precisa, total o parcial, positiva o negativa, sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso o motivo del recurso. Este es el resuelvo, ni más ni menos. Es la decisión expresa, positiva y precisa. Si vamos al ejemplo de la sentencia que hemos visto, que está en la siguiente filmina, vamos a ver, ahí en el resuelvo. En este caso, el juez admite la demanda, propuesta por supuesto por el actor, y tiene varias particularidades en este caso, porque si bien le concede y admite la demanda en todas sus pretensiones, presten atención a estas dos cosas, porque en consecuencia, esta es una sentencia condenatoria, condena a los dos demandados a abonar en el plazo de 10 días, de una vez que esté firme y ejecutoriada la sentencia, la presente sentencia, la suma de pesos 1.050.000. Tengan en cuenta esto de los 10 días, porque después van a ver por ustedes mismos que está cumpliendo con otro de los incisos. Y después aclara que esto también es trascendental dentro de los incisos que prevé el artículo 90. Dice, deberán adicionarse los intereses al 5% anual desde el día 9 de diciembre del 2012, indudablemente esa fecha es donde aconteció este accidente, hasta la fecha de la resolución. Y de allí, especifica este resuelvo, hasta el efectivo pago de los intereses previstos por la Ley Provincial 9041, que la Ley Provincial 9041 es la que regula los intereses moratorios siguiendo la tasa UVA, ¿sí? Luego, en esta última parte, y esto también quiero que lo tengan presente, ya lo vamos a desarrollar, es que impone las costas a los demandados. Notifíquese
regístrese, toda resolución judicial se registra, existe un libro de sentencias en todo tribunal, y acá está otro de los requisitos fundamentales contenidos en el artículo 88, la firma del juez. La doctora en este caso, María Mercedes Herrera, ¿sí? Es la jueza una de las juezas del primero de gestión asociada. ¿Tienen alguna duda hasta acá de todo lo que hemos podido desarrollar, por lo menos? No, ha sido muy clara. Muchas gracias. No, por favor, gracias Florencia. Hasta acá hemos podido ver cómo se va desarrollando las partes de la sentencia. Cualquier duda, no tenga ningún problema si tanto lo escriben al chat o la hacen de manera oral, por favor interrúmpanme. Todas estas cuestiones que deben estar presentes en la sentencia, estas partes que están presentes en la sentencia, son fundamentales que se encuentren. Si uno se pusiera a pensar a la sentencia como un todo, entonces diría, visto esto, visto esto, resultando esto, considerando esto, resuelvo esto, ¿sí? Entonces, toda esta hilación debe tener y debe estar presente en toda sentencia, más allá de los requisitos ordinarios que se los he repetido millonada de veces porque son fundamentales que estén presentes. Lo cierto es que este deber de fundar que tiene el juez dice que en realidad la ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducidos en el juicio. No podría ser valedero una sentencia judicial que no cumpla ni siquiera con la designación de las partes, con la designación del expediente, que no respete el objeto, que es lo que contiene la pretensión, en pocas palabras, lo que hablábamos un poquito más temprano con Facundo, y propiamente la causa. Es importante que el juez respete y dé una respuesta que como sentencia, como norma particular, represente una utilidad. No solo debe resolver porque es importante que lo haga y porque es un elemento o porque es una etapa, decía Podetti, del proceso normal y esencial, sino que efectivamente debe representar una utilidad para la sociedad. Y ahí podríamos entrar en la idea de pensar a la sentencia como la materialización de lo que nosotros entendemos que es justicia, ¿sí? De allí viene la trascendencia de esto. Entonces, el deber de fundar está súper vinculado al principio de congruencia. Y ahí es donde yo les adelantaba más temprano que se tienen que cumplir dos particularidades. Con el dictado de la sentencia no puede ser extra petita ni ultra petita. Cuando hablamos de que una sentencia es extra petita, es cuando esta sentencia que se pronuncia es sobre pretensiones o defensas que no fueron articuladas en el proceso. Y cuando hablamos de ultra petita, es cuando el fallo excede los límites cuantitativos o cualitativos de las pretensiones contenidas en la pretensión o en la oposición o en la defensa propiamente. Entonces, ya sea el juez que pide o concede lo que no le pidieron, o da más de lo que le han pedido, hay ciertos límites que deben cumplirse con esto. ¿Sí? El juez sí podría, en cualquier supuesto, conceder infrapetita. Un juez sí podría dar o conceder en una sentencia, admitir menos de lo que las partes solicitaron, menos de lo que el actor pretendió. Entonces, en ese caso, no admitiría ni rechazaría, admitiría parcialmente, ¿sí? La pretensión. Un ejemplo del principio de congruencia, bueno, supongamos, yo quiero pedir, como en este caso que les he mostrado a través de la sentencia, yo quiero pedir un daños y perjuicios. Yo quiero que efectivamente el derecho a la reparación, a la amplia reparación, quiero que efectivamente sea satisfacido porque he sufrido un daño. Y porque voy a probar en este proceso judicial que el daño aconteció de la manera que aconteció.
Entonces, tendré la obligación como actor en todo el proceso de demostrar que las pretensiones que están contenidas en esa demanda como primer acto procesal, efectivamente acontecieron como, efectivamente yo digo que acontecieron en la demanda, ¿sí? Entonces, para eso me voy a valer de todos los medios probatorios posibles, que obviamente van a estar basados en lo que siempre nosotros les recomendamos a ustedes, en una cuestión de hechos y en una cuestión de derecho, ¿sí? ¿Y quiénes son los que van a decir que efectivamente voy a tener que probar los hechos conducentes? Porque son efectivamente los hechos que van a llevar y que van a conducir a la solución del conflicto. Entonces, si yo al juez le estoy pidiendo una resolución, que efectivamente estoy buscando una sentencia condenatoria, porque quiero que condenen a este demandado, que me infringió un daño, que no fue justo, y que él tiene el deber de reparármelo, el juez no puede dictarme una sentencia, supongamos, de divorcio, o una sentencia de desalojo. Ese es el ejemplo más grotesco que tengo para darles con el principio de congruencia. Miren, a ver, hablando propiamente de la cuestión del concepto, porque ahí Jessica me está preguntando algún concepto. Como principio de congruencia, yo les diría, la trascendencia que tiene es que la sentencia debe guardar una estricta correlación con lo pretendido en la demanda o en la reconvención, en el cuyo caso de que esto acontezca. Esta estricta correspondencia entre lo contenido en la sentencia y en las cuestiones oportunamente planteadas por las partes supone, ni más ni menos, la adecuación de este pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio. Y ahí vuelvo otra vez a repetirles lo mismo, con respecto al sujeto, con respecto al objeto, con respecto a la causa. Ese podríamos contenerlo como un concepto del principio de congruencia. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto al principio de congruencia y al deber de fundar? Yo, profe, tengo una duda Sí. en relación a si es esta congruencia, digamos, en relación a lo pedido y a lo solicitado tanto en la demanda y en las defensas opuestas en el caso que las haya interpuesto el demandado, o solo, o sea, entiendo que es a lo que vayan pidiendo las partes en la tramitación del proceso. Porque en realidad, ¿qué es lo que contiene la demanda o la reconvención? Contienen una pretensión. La contestación, lo que contiene, además de una negativa, es una defensa, una oposición a esto. Entonces, lo que marca en definitiva la pretensión es el marco de desarrollo en donde la sentencia debe basarse, ¿sí? Ya sea admitiendo o rechazando o admitiendo parcialmente. Porque obviamente, ¿por qué rechaza? Y porque el juez, después de hacer toda una lectura de los hechos acontecidos dentro del proceso, después de haber leído debidamente la demanda, después de haber leído y analizado debidamente la contestación, da cuenta de que en la prueba no se produjeron o no se cumplieron estos hechos conducentes que estaba obligado a probar aquel que lo pretendía. Pero sí se produjeron y sí se valoraron de manera correcta aquellos medios probatorios que fueron ofrecidos por un demandado que comprobaron que el actor no tenía razón, o ese derecho no le correspondía, o su pretensión estaba mal pedida. ¿Se entendió, Agustina? Bien, perfecto, gracias. No, no hay por qué. Y el iuria novit curia. Esto un poco también se lo había mencionado a los alumnos de la Comisión 1, y estoy casi segura que aquellos que no forman parte de la Comisión 1 también se los tiene que haber mencionado sus respectivos profes. ¿Por qué? Porque el iuria novit curia está presente tanto en la demanda como en la contestación cuando hablamos del apartado del derecho. Podría pasar, ¿por qué no?, que el abogado cometiera el error de citar una norma incorrecta. Y así todo, el juez es el que conoce el derecho. Esta exigencia procesal impone a los jueces la facultad y el deber de calificar las acciones y aplicar el derecho, pudiendo apartarse de las invocaciones de los litigantes. En este caso, como es el juez quien conoce el derecho, más allá de que efectivamente la invocación del derecho como elemento de la demanda y de la contestación no haya sido correcto, el que efectivamente lo interpreta y lo conoce es el juez. Ese es el concepto del iuria novit curia. ¿Alguna duda con respecto a este concepto?
No, clarísimo. Muy bien, pasemos a las condenaciones accesorias. La sentencia que yo les había utilizado recién para marcarle más o menos cuáles son estas partes a grosso modo, si incluso a ustedes les interesa y quieren otras sentencias con el doctor Quiroga, que ya ahora va a dar cosa juzgada, nos interesaría si nos mandan un correo electrónico, les mandamos otras sentencias que cumplen con todos estos requisitos. Por una cuestión de los 80 minutos y de ser respetuosa del tiempo que tenemos para dictar esta clase, hemos puesto a grosso modo la sentencia que cumplía con la gran mayoría de los requisitos. Pero tenemos otras sentencias, así que si están dispuestos y les interesa, esto lo podemos dialogar no solo en el aula virtual, sino a través del correo electrónico. Ahí Leandro lo comparte. Muchísimas gracias, Leandro. Bien, pasemos a las condenaciones accesorias. Así está puesto en el programa. Yo no podría decir condenaciones accesorias, debería responder a otro artículo. No, están presentes dentro del propio artículo 90. En este caso tenemos 4 incisos. El primer inciso dice, inciso 5, el plazo en el cual debe ser cumplida si la sentencia fuera susceptible de ejecución. Bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros hablábamos de los tipos de sentencias que habían? ¿Alguien se acuerda de cuántas sentencias habían? Si eran sentencias condenatorias, si eran sentencias declarativas, cuál era la diferencia entre una y otra, si existía alguna otra clasificación. ¿Alguien no se acuerda? Profe, pueden ser declarativas, que esas eran Sí. meramente declarativas, o de condena, o constitutivas, y si no podían ser ejecutivas, o creo que había una más, creo que era precautoria, si no me equivoco. Perfecto, Facundo. Perfecto. Vamos a sintetizar las más importantes, porque en la clasificación de la sentencia nosotros decimos las declarativas. Y indudablemente vienen a declarar algo, vienen a eliminar la falta de certeza, ¿sí? Estas sentencias declarativas pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? Aquellas que afirman la existencia de una determinada relación o de un determinado estado jurídico, y aquellas en sí en donde son negativas porque hablan de la inexistencia de esta relación o de este estado jurídico, ¿sí? En ese caso tenemos las sentencias declarativas. Se han escrito ríos de tinta si efectivamente una sentencia declarativa es ejecutiva o no. La gran mayoría de la doctrina, entre ellos Rojas, considera que efectivamente las sentencias declarativas no son ejecutivas. Las otras sentencias serían las constitutivas. Estas tienen una particularidad porque constituyen un nuevo estado jurídico, que era inexistente con anterioridad a esta sentencia. El caso más sencillo es, por ejemplo, el divorcio. El divorcio es en parte declarativa y es además constitutiva de un nuevo estado civil para estas personas que se han divorciado. Y la que me importa, que es efectivamente la que atañe al inciso 5, dice en estas de que fueran susceptibles de ejecución, son las sentencias condenatorias, como decía Facundo. Las sentencias condenatorias imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? En el caso de las sentencias condenatorias, se está refiriendo a este inciso 5. Allí es importante porque este plazo, uno podría decir, es obligatorio que como juez, si yo hago efectivamente no solo una valoración de todos los actos que acontecieron dentro del proceso, si yo hago una valoración de todas las pruebas, si yo efectivamente como juez hago toda una relación lógica de lo que efectivamente corresponde, basándome en jurisprudencia, basándome en doctrina, que corresponde a este deudor moroso, que el acreedor se sintió en la obligación de transformarse en un actor en un proceso judicial, concederle otro plazo de gracia para que pueda cumplir. Uno pensaría que ya es como demasiadas las instancias posibles para que este deudor, que ya es un más que deudor, se le diera otro plazo más para poder cumplir con esta cuestión. Y efectivamente, si Leandro vuelve atrás a la parte a la parte dispositiva, un poquito más.
un poquito, ahí. En la parte dispositiva, ¿se acuerdan cuando yo les dije que había en este caso fijado el plazo de 10 días desde que se encontrara firme y ejecutoriada esta sentencia? Ahí el juez está concediendo un plazo, está cumpliendo propiamente con el inciso 5 del artículo 90, porque le otorga un plazo a esta sentencia, que como claramente es condenatoria, porque lo han condenado a pagar 1.050.000 pesos al actor, claramente es condenatorio, no nos cabe ninguna duda, hay una obligación de dar suma de dinero, le establece este plazo de los 10 días. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en el cuyo caso de que ustedes el día de mañana fueran jueces de la provincia de Mendoza, y estuviesen dando cuenta de que, y por la consideración que ha tomado el actor en el proceso, por su forma de desarrollarse en el proceso, y porque es un deudor con todas las letras y en mayúscula, efectivamente yo no quiero otorgarle un plazo. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes si no otorgaran un plazo? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Y podrían recurrir la sentencia. ¿Vos considerás, Agustina, que el hecho de que sí o sí se establezca un plazo para el cumplimiento obligatorio de esta sentencia debería, si no se cumple con esto, recurrirse? ¿Sería como un requisito fundamental de la sentencia darle un plazo de gracia? Yo creo, profe, perdón. No, está bien, participen los dos. Me gusta el debate. Yo creo, profe, que tiene que pues, el juez puede disponer que sea de inmediato cumplimiento, supongo yo. Exacto. Si yo efectivamente como juez tuviese que decidir y hacer una valoración, porque no solo el juez valora, digamos, la valoración que debe hacer el juez, como yo les decía recién, tiene que representar una utilidad. Uno podría decir, bueno, pero está bien que le haya otorgado 10 días en este plazo de gracia, tiene que juntar 1.050.000 pesos, indudablemente le va a costar por más que sean dos y hagan miti-miti. Pero la gran verdad de los hechos es que, como bien dice Facundo, podría no otorgar ningún plazo y decir esto es de cumplimiento efectivo una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia. Esto es, desde que ha sido debidamente notificada la sentencia al demandado, que es el que tiene que dar la cosa, en este caso, pagar la suma de dinero, y desde que efectivamente pasaron los plazos para que pudiera recurrir esta sentencia. Eso también corresponde con lo que decía Agustina con respecto a poder recurrir la sentencia. No es un requisito fundamental de la sentencia que sí o sí se establezca un plazo de gracia. Eso ténganlo en cuenta. Profe, una pregunta, pero Sí. el hecho de que no se interponga un plazo, por ejemplo, que sea 10 días como la sentencia que estamos viendo, Sí. pero sí es obligatorio que el juez o la jueza se expida en cuanto a si es de ejecución inmediata o otorgarle ese plazo. Digo, la parte de eso, de expedirse, sí es obligatoria, o podría no decir nada y se va a dar por hecho de que tiene que ser inmediato. Podría no decir nada y se consideraría que es inmediato. Ah, bien. Eso podría estar presente en la sentencia. De todas maneras, perdón, doctora, de todas maneras, si ustedes tienen alguna duda o no hay algún concepto oscuro o ambiguo dentro de la sentencia, ustedes tienen la posibilidad de interponer un recurso de aclaratoria para salvar esa duda que puedan llegar a tener si es oscuro o ambiguo la sentencia en cuanto a algún punto de lo que ustedes habían solicitado. Por supuesto. Claro, bien. Sí, por Gracias. supuesto. Eso sin lugar a dudas tiene que ser así. Por supuesto, la intención primera, sí, el resuelvo, no es lo suficientemente claro. No tiene relación ni coherencia con los considerando. Allí, en ese caso, la sentencia cumple con todos los requisitos necesarios para poder recurrirla. Eso sí, es importante que ustedes lo entiendan. Pero si no estableciera un plazo expresamente, se consideraría que sería inmediato el cumplimiento. Perfecto, gracias. Muy bien, pasemos al otro inciso del artículo 90. El inciso, el anterior, doctor. El inciso 6. El monto de los frutos, daños y perjuicios e intereses, si contuviere condenaciones sobre ellos o las bases para poder determinarlo. En este caso, que es otro inciso que podría estar presente en la sentencia,
tenemos la suerte de que en el caso que he optado como sentencia sí está presente, porque acá la determinación de los intereses hace mención al daño moratorio. Pero se plantea la doctrina, ¿qué hubiese pasado si el actor no hubiese pedido intereses moratorios? Si el actor no hubiese pedido intereses moratorios en la pretensión y el juez se los hubiese concedido de todas maneras, ¿eso no iría en contra del principio de congruencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería injusta esa sentencia? Yo creo que no, profe, porque están previstos los intereses moratorios en la ley de fondos. Perfecto. Efectivamente, como dice Facundo, están tan previstos y que hacen ni más ni menos al principio de reparación plena o integral. Entonces, por más, dijo la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que por más no hayan sido contenidos en la pretensión, el juez puede determinar, como bien lo dice ahí, las condenaciones sobre esto y fijar la determinación y las bases para determinarlo. Y en esta sentencia que yo les había puesto recién, está presente la determinación de los intereses moratorios. Incluso está presente desde la fecha en donde efectivamente aconteció este hecho dañoso y además fija hasta el porcentaje en donde se debe contabilizar los intereses hasta el momento de la sentencia, y de ahí en adelante dice que seguirá con la ley 9041 que yo les comentaba, que fijaba los intereses moratorios siguiendo la tasa UVA. Entonces, estas disposiciones, por más de que no las haya pedido el actor, podrían ser contemplados por el juez. Obviamente respetando la suficiente prudencia, porque ustedes verán, el juez se ha fijado en ese caso de la sentencia, en el resuelvo, ha fijado intereses que están comprendidos en una norma. No son intereses a gusto y piacere de aquel que sentencia, ¿sí? Tiene este principio de congruencia, tiene este principio del Ioria Nubit Curia, está contenido, ni más ni menos, el deber que tiene de fundar. El otro de los incisos, ahora sí pasamos a la otra filmina, hace mención a la fijación prudencial y equitativa del crédito o del perjuicio reclamado siempre que su existencia estuviese legalmente comprobada y no resultase justificado su importe. Acá se plantea una situación lo bastante interesante, que trata de prever, en cuyo caso de que acontezca, el artículo 90, inciso 7. ¿Por qué? Porque habla de una fijación prudencial y equitativa. Eso significa que el juez tiene que efectivamente determinar, con la respectiva prudencia, el monto. Y uno podría decir, pero ¿el monto del qué? De un perjuicio, porque es obligación de las partes poder demostrar, en este caso, un daño y perjuicio. Esta persona sufrió un perjuicio y lo tiene que acreditar. Esa es prueba que sí o sí le corresponde a la parte. Supongamos que en un caso particular no puede determinar una prueba lo suficientemente valedera o lo suficientemente exacta para considerar el quantum de este perjuicio. En ese caso, se deja al respectivo arbitrio del juez que él pueda determinar el monto. Obviamente es una situación lo bastante particular, habría que analizar el caso particular, pero es algo que el artículo 90 ha podido prever en el cuyo caso de que aconteciere tal situación. ¿Es obligación de las partes demostrar el daño? Por supuesto que sí, pero si no pudiese demostrar el quantum de ese daño, podría hacerlo el juez, fijarlo de manera prudencial y equitativa. El último de los incisos... Profe, una Sí. consulta. Supongamos Sí. que en un daños y perjuicios la persona reclama 1 millón de pesos y el juez cita una jurisprudencia que en un caso muy similar se otorgó como forma de resarcimiento en 1.500.000 pesos. Si el juez citándola establece 1.500.000 pesos, ¿estaría actuando extra petita? ¿Como que su limitación es del 1.000.000 de pesos? ¿O cómo sería? Y en ese caso, el juez está actuando ultra petita, no extra petita. Porque en realidad, si está concediendo el resarcimiento de un daño, lo que está haciendo es excediéndose, creo que habías hablado de 500.000 pesos. En ese caso, lo que está haciendo es, en el fallo,
excede el límite cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque excede a las pretensiones contenidas. No es muy usual que esto acontezca. Incluso me sucedió en mi ejercicio profesional, entre medio estuvo la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que establecía los modos de cuantificación de los daños. Y los abogados que habían intervenido en esa causa como actores habían fijado montos súper inferiores. No habían seguido o no habían optado por realizar las fórmulas matemáticas que están establecidas en el código para poder cuantificar. El juez, suficientemente hábil en esto, en su sentencia hizo todo un apartado en donde cuantificó todos los daños. Las sumas eran exorbitantes. ¿Ganaron las demandas? Por supuesto que ganaron el proceso judicial, pero el juez les concedió el monto que ellos habían reclamado, que era 3 veces menor que el monto que hubiesen optado ellos por leer el código, por cuantificar el daño y por pedir como deben haberlo pedido. O sea, yo creo que el juez lo hizo con la clara intención de demostrar, en ese caso, la importancia, tal vez. Y porque, ¿cómo no hacerlo, no? En ese caso, porque yo Doctora, ¿puedo Sí. intervenir acá 2 segundos nada más? Sí, por favor. Porque depende de del rubro que se haya reclamado en la demanda. Sí. A ver, si estamos reclamando daños no patrimoniales y si en la demanda se colocó la formulita en lo que es más o en menos, es decir, estime vuestra señoría, es decir, el monto se puede mover, entonces no estaría en contra del principio de congruencia, no habría una demanda ultra petita. A ver, si estamos dentro de los rubros que son fijos, es decir, hay un daño material, y sí, no puede dar más el juez que eso, ¿sí? Ahora, a no ser que haya prueba, si hemos colocado la formulita y haya prueba pericial que es decir, puede demostrar que el daño material ha sido superior, ¿sí? Ahora, en el daño moral, eso lo puede estimar es decir, el juez, y entonces el juez puede determinar, le han pedido menos y puede determinar mucho más, eso lo va a determinar el juez, ¿sí? No es que le pongan un límite exclusivo, ahí tiene, es decir, el juez tiene amplitud o se puede llegar a mover de otra forma, ¿sí? Lo puede reducir o lo puede aumentar, eso por supuesto que va a tener en cuenta también la jurisprudencia. Pero por eso hay que tener en cuenta el rubro, ¿sí? ¿Qué es lo que se está reclamando? Y hay que tener en cuenta si existió eso que parece una tontera cuando elaboran la demanda, pero dicen lo que más o en menos UCIA estime conveniente. Profe, ¿y esa fórmula se puede solamente solicitar al momento de reclamar el rubro de daño moral, pero no del daño material, o en el daño también? El daño material también puede estar sujeto a pericias, ¿sí? A la prueba que ingrese. Por eso se coloca esa formulita, para no sujetarnos a esto. Ahora, si vamos a reclamar un cheque o un pagaré, y no puedo poner lo que más o menos estime vuestra señoría, porque el monto está fijo. Sí, ahí, claro, una suma de valor. Yo quería hacer también un agregado de algo que está muy vinculado a este tema, es la diferenciación entre las deudas dinerarias y las deudas de valor. Claro. Eso se toma mucho en cuenta y sobre todo cuando aumenta la inflación es más importante. Cuando uno ejecuta, como dice el profesor, un pagaré, se trata de una deuda dineraria. Entonces el monto que se tiene que tomar en cuenta es el monto del momento de la mora o al momento de la firma del pagaré. En cambio, cuando alguien reclama daño moral, lo que importa es saber cuánto es ese daño y uno lo cuantifica al momento de la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una demanda del año 2015, que en la demanda se cuantificó el daño moral en 50.000 pesos, decir que se le otorga 50.000 pesos el año 2020 no es el mismo valor. O sea, el valor de 50.000 pesos en el año 2015 no es el mismo valor que de ese mismo sufrimiento cuantificado al momento de la sentencia. Después hay todo un juego con los intereses, muy interesante. Eso, por un lado, el tema que es fundamental dividir los rubros en deudas dinerarias y deudas de valor. Y después,
que con respecto, como dice María, hay muchos jueces que aplican el principio de congruencia y limitan la indemnización a lo que pidió el actor, pero bueno, hay muchos jueces que no, que dan más de lo pedido en el rubro de incapacidad, y la Corte lo ha convalidado también. Así que están estas dos posiciones. Hoy por hoy un poco los jueces están tratando la mayoría de los jueces están tratando de que no supere mucho la indemnización dada a lo pedido, cuantificada a la fecha del accidente. Pero bueno, todavía subsisten los dos criterios. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Miguel. Indudablemente esto es importante que ustedes lo entiendan, porque ese caso particular que yo les menciono está sujeta a un montón de circunstancias de propio caso. Cada caso debe ser analizado y el juez efectivamente valorará las conductas de las partes. Y en esto también estará presente, no solo en los considerandos, sino también en el resuelvo. El último de los incisos, para ya concluir, porque me gustaría que el doctor Quiroga desarrollase cosa juzgada, es con respecto al pronunciamiento sobre las costas y la regulación de los honorarios. La regulación de los honorarios está propiamente contenida en el artículo 35, 36 y 37 del Código. Allí, ni más ni menos, ustedes lo saben bien, esto ya fue desarrollado en el semestre anterior, en la parte general, que es con respecto a la regulación de honorarios. No solo nos afecta a nosotros como abogados o procuradores, sino también con respecto a las costas del proceso, es decir, aquellos gravámenes, aquellos importes, todo aquello que representa un costo que debe ser cubierto la gran mayoría de las veces por aquel que efectivamente perdió en el proceso judicial, siguiendo el principio giovendano, ¿sí? Dicho todo esto, hemos concluido con el análisis de estos dos primeros puntos de la unidad 8. No olviden que el material está subido en el aula, al igual que estas filminas. Cualquiera me lo puede pedir al correo electrónico, o cualquier pregunta que quieran desarrollar después me la hacen al correo. Voy a dejarle el espacio al doctor Quiroga para que pueda desarrollar cosa jugada. Muchas gracias, María. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, ahí le voy compartiendo la presentación y arrancamos. ¿Cómo estamos de tiempo, Miguel? Estamos casi, te diría, porque tenés 9 minutos, no sé si es tiempo para desarrollar una clase. Si querés comenzar, si no, abrimos las preguntas para que los chicos puedan... Empiezo, lo hago, si ves que hay que cortar, cortamos y seguimos la clase que viene, pero empiezo ahora. No hay problema, yo para no cortarte nada más, pero vamos adelante. ¿Ahí se ve bien? A ver. Sí. Ahí creo que se ve bien, ¿no? Ahí se ve bien. Bueno, vamos a ver cosa juzgada, que es un tema muy importante, que a veces estudian muy a la ligera, no porque no les importe, sino porque está al final de la unidad. Y me gustaría que empezáramos viendo qué entendemos por cosa juzgada, qué conocimientos previos. Seguramente en la facultad han escuchado 1000 veces hablar de la cosa juzgada en distintas materias. Inclusive en esta materia ya hemos tratado la cosa juzgada en la clase en lo que son y alguien me va a tener que decir qué cosas. ¿En qué escuchamos hablar de la cosa juzgada? O que saben qué es la cosa juzgada. Cualquier cosa, no tengan miedo, aporten. La idea es que sea más una charla que una sola persona hablando. Y, profe, yo lo que entiendo por cosa juzgada es justamente la resolución del conflicto, y que sobre ese conflicto, sobre ese fondo, no va a poder, digamos, pronunciarse otra vez otro tribunal, o no se va a poder discutir más sobre este tema, digamos. Bien. Eso es lo que yo entiendo. Bien, Facundo, bien. Es una aproximación, perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algún otro concepto? ¿Alguna otra idea? Sí, Natalia. Bueno, ahí viene como una duda. ¿Ya no sería recurrible cuando es cosa juzgada, ha pasado el tiempo para presentar algún recurso? Bien, bueno, ahí estamos entrando en lo que es la cosa juzgada, porque, y ahora lo vamos a ver más enseguida, pero está bien el concepto que vos estás arrimándonos,
porque la posibilidad de recurrir o no es lo que hace a la cosa juzgada. También está, y ahora sí avanzando, lo podemos ver como una defensa. Cuando nosotros interponemos una excepción previa, se puede utilizar la excepción previa de la cosa juzgada. Pero bueno, antes que nada, voy a hacer un rápido avance sobre lo que eran los antecedentes de la cosa juzgada. En Roma teníamos la res judicata, y ahí básicamente lo que se hacía era que no se podía volver a interponer una nueva cuestión, ni siquiera tenía que haber sentencia, sino que el simple hecho de haber interpuesto una demanda ya no nos permitía, no importa de qué manera hubiese terminado ese proceso, no nos permitía luego volver a interponer la misma cuestión, ¿sí? ¿Por qué era esto? Porque en Roma, sabemos que al principio, en lo que es el derecho romano clásico, le prestaban mucha atención a las formas, eran excesivamente formal. Y también estaba muy mezclado con lo que era la cuestión religiosa. ¿Qué es el razonamiento que hacían? El juez, el iudex, al cumplir todas las formas, estaba recibiendo el aporte divino. Entonces no podíamos molestar dos veces a la divinidad por la misma cuestión. Eso para resumirlo. Implica muchas más cuestiones y después se va a ir evolucionando en el derecho romano, y también se va a tomar a la cosa juzgada como una cuestión de la realidad, la verdad, porque actúa a través de un magistrado, y eso es real, según el derecho romano. Luego, en la etapa de los glosadores y los posglosadores, ellos hacen una reinterpretación del derecho romano, y ellos basan su análisis de lo que es el razonamiento lógico del iudex en la sentencia. Ellos van a decir que si el juez aplica una serie de razonamientos lógicos, por más que las premisas sean falsas, el razonamiento, la sentencia va a ser verdadera, siempre y cuando se apliquen esta serie de razonamientos. Y básicamente ellos se paran en lo que es el razonamiento del juez, y de ahí van a decir que va a salir la verdad. Esto lo toman Potier y lo va a trasladar a lo que va a ser el futuro código de Napoleón. Y él dice que en el código de Napoleón se toma a la cosa juzgada como una presunción de la verdad absoluta, una presunción juret de jure. ¿Qué quiere decir una presunción juret de jure? ¿Qué se acuerdan de eso? Que no admite prueba en contra. Exacto, que no admite prueba en contra. Ahora yo les digo, ¿qué piensan de que digamos que la sentencia que hace el juez es absolutamente verdadero? No admite prueba en contrario, no hay posibilidad de que el juez se haya equivocado. ¿Qué es lo que primero, o sea, lo que ustedes le criticarían a eso? Que lo dicta un ser humano, por lo tanto es falible. Perfecto. O sea, con esta presunción de la verdad absoluta y no admitiendo prueba en contrario, primero estamos asumiendo que no hay posibilidad de error cuando sabemos que es totalmente posible. Y segundo, ¿para qué tenemos los recursos? Si ya sabemos que es la verdad absoluta. O sea, con los mismos recursos nos estamos contradiciendo, porque los recursos están establecidos ante la falibilidad que puede llegar a tener el ser humano a la hora de resolver, por más que sea un juez esté muy bien preparado. Después, tomando esta postura y estas críticas, aparece Savigny. Y Savigny va con la misma serie de pensamientos, pero en el otro puesto. Dice que la sentencia es una ficción de la verdad. O sea, tomando la posibilidad de que hayan errores, nosotros tenemos que tomar como ficción de que la sentencia es real. Y en esto podemos criticarlo de la misma manera, pero al revés, diciendo, ¿y qué pasa cuando la sentencia es la verdad? O sea, no es una ficción, es la realidad. ¿Sí? Entonces, también peca por el mismo defecto, por querer abarcar todo con una cuestión que no es real. Esto lo pongo como antecedentes para que ustedes vean cómo quieren los autores justificar la institución de la cosa juzgada. Yo hice esta filmina y la clase la he preparado en base a Lino Palacios, que la mayoría estudian la materia de ahí, pueden estudiarlo de otros autores, yo lo estudié y lo preparé de ahí. ¿Y qué es lo que nos dice Lino Palacios? Que en realidad los autores que quieren definir a la cosa juzgada, buscar la esencia de la cosa juzgada, pecan porque en realidad la cosa juzgada es algo que es una cualidad que nos viene a agregar la ley a la sentencia.
O sea, él dice que la cosa juzgada es una cualidad que se agrega a la sentencia a través de la ley, porque nosotros queremos priorizar ciertos valores. Y yo les pregunto, ¿qué valores piensan que queremos priorizar con la cosa juzgada? ¿Por qué la ley dice a partir de tal circunstancia, si no recurro, si consiento la sentencia, ya no se puede rever este asunto? ¿Qué pasaría si podemos rever cualquier sentencia en cualquier momento, aunque haya pasado hace 10 años? Por darles un ejemplo. No habría seguridad jurídica. Perfecto. Y los derechos adquiridos también. Perfecto, no tendríamos seguridad jurídica. ¿Se imaginan que si dentro de 10 años viene una persona que tuvo un juicio con esa persona y dice, no, mire, quiero rever esto porque me parece que se equivocó el juez? Y se constituye toda una serie de relaciones jurídicas alrededor de esa sentencia que ya ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pero si no tuviéramos la cosa juzgada, nadie sabría cuándo se acaba un conflicto y cuándo no se acaba, cuándo deja de acontecer esos asuntos. Entonces, también hace la paz social, además de la seguridad jurídica. Porque en el momento que un juez, a través de su autoridad y la sentencia o una manifestación de la jurisdicción, decide que un asunto no se puede volver a someter después de que obviamente se cumple una serie de requisitos para que sea ejecutoriada esa sentencia, ya no podemos volver atrás. No podemos rever esas sentencias. Entonces, para Lino Palacio dice, no nos tenemos que enroscar pensando en una cuestión, en el ser, en el fundamento último de la cosa juzgada. Tenemos que tomarlo como que es una cualidad que le agrega la ley, ¿sí? Bien. Entonces podríamos definir a la cosa juzgada como aquella inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva. Cuando contra ella no procede ningún recurso, ya sea ordinario o extraordinario, susceptible de modificarla o que ha sido consentida por las partes. Bien. Ahora tenemos que ver cuáles son estos efectos de la sentencia, y el efecto natural de toda sentencia es que sea obligatoria. Las partes tienen que cumplir con esa sentencia porque el juez emana una norma individual. Toma la norma general, dicta la sentencia y eso se convierte en una norma individual que tienen que cumplir las partes. Un efecto particular que va a eliminar la falta de certeza de la relación, de la cuestión que ha sido planteada ante el juez, elimina la falta de certeza, por eso las partes han acudido al magistrado para que se elimine esta duda que hay en relación a la cuestión planteada. Y después, y esto no lo tomen como algo definitivo, tienen abajo un efecto interpretativo. Y acá agárrenlo con pinzas. ¿Por qué? Porque no todas las sentencias son obligatorias para los demás juzgados y magistrados, en lo que hace la jurisprudencia. Yo he colocado dos cuestiones, por ejemplo, en el orden provincial, en nuestro código. Ahora tenemos en el artículo 151 la uniformidad y obligatoriedad de la jurisprudencia. Y nos establece ciertas condiciones que deben ser cumplidas para que una sentencia de la Suprema Corte sea obligatoria para los tribunales inferiores. Porque si no se cumple esto, las sentencias de tribunales de alzada no son obligatorias para los tribunales de primera instancia, por dar un ejemplo. Aunque sí se recomienda que tratar de seguir la uniformidad de la jurisprudencia por cuestiones de economía procesal y de seguridad jurídica también. Entonces dice, la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia en pleno, con la finalidad de uniformar o unificar jurisprudencia discordante, resultará de obligatoria aplicación para sus salas y para los tribunales inferiores, hasta que sea modificada de igual manera. Si ustedes entran en lo que es la jurisprudencia de la Corte, hay un apartado que dice fallos plenarios. Y esos fallos son importantes que ustedes los vean, que es cuando se quiera... Sí, Jessica, decime. Sí. En pleno quiere decir que todas las salas de un tribunal se junten y decidan emitir una sentencia para, ya sea por cuestiones complejas, por cuestiones que de la oportunidad o el mérito de la sentencia consideren que sea necesario ponerse todas las salas del mismo tribunal, un tribunal compuesto por varios jueces, ¿sí?
que consideren necesario aplicar el mismo criterio, hacer una sentencia unificada. La Corte Suprema se divide en salas para una cuestión de mejor funcionamiento y para poder, digámoslo en criollo, en lenguaje coloquial, para poder trabajar de una mejor manera, no sé si más ordenado, pero más eficiente, porque la realidad es que son muchas las cuestiones que se le plantean a los jueces, y estas son, la división en salas es una de las formas de la ingeniería procesal que se ha logrado para poder abarcar más asuntos. No sé, por ahí Miguel, si está bien, si coincidís conmigo. Está bien, Leandro. El fallo plenario es el fallo que hacen las dos salas, es decir, todos los miembros de la Corte, ¿sí? Ese es un fallo plenario de la Suprema Corte. Bien. Leandro, discúlpame. Sí. Son 20:15. A mí por ahí me persigue los horarios y creo que por respeto a los chicos y respeto, siempre trato de estar justo en los horarios, ¿sí? Bueno. Yo no sé si te queda mucho, sino que si vos te parece, si tenés en la clase que viene, es decir, que será el miércoles que viene, tenés para retomar el tema rápidamente, porque ya has empezado con el concepto y ahora me imagino que empezarás con la disgregación y con el objeto, la cuestión subjetiva y objetiva antes de terminar, porque si no vamos a terminar a las 20:15. Como quiera. Perdón, ya son 20:15, a las 20:10 termina la clase. Si no vamos a terminar, digo, a las 21 dando la clase consulta. No, está bien, está bien. Bueno, continuamos la clase que viene. Si les parece, por respeto a todos, ¿sí? Yo realmente me felicito, los he estado escuchando, a pesar de no estaba en presencia, pero sí los he estado escuchando, María y a vos, los felicito a los dos. Me encantó, es decir, muy bien dado todo, es decir, muy claro, y no sé si los chicos comparten lo mismo. Calculo que sí. Sí, súper claro. Súper claro. Gracias. Sí, sí, Bueno, chicos, muy claro, yo los gracias. espero el miércoles de la semana que viene, y si el doctor Quiroga va a continuar o terminar con la clase, concluyendo la clase